En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. El siguiente programa es responsabilidad de los realizadores y no representa la opinión del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Aquí comienza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. En este programa haremos un recorrido con temas científicos, tecnológicos, educativos y culturales propios para la actualización de profesionales y estudiantes. Escúchelo en Radio Zipa Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la ciencia, la educación y la cultura. Muy buenos días para todos nuestros amigos de las Américas, buenas tardes o buenas noches en los demás continentes. Les damos un cordial saludo a nombre de este programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Hoy tenemos un pequeño cambio porque resulta que nuestro compañero, el doctor Bedoya, se encuentra viajando por México y entonces no va a estar en estos días con nosotros, pero afortunadamente tenemos una profesional acá con nosotros que es Lina, una maravillosa mujer que se entrega completamente a la radio y esto hace que nuestro programa va a ser, se los garantizo, muy bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque vamos a hablar de las perspectivas o digamos de la expectativa que tiene que ver con la posibilidad de vida. Hay dos conceptos sobre esto y uno es las expectativas de vida y la otra es la esperanza de vida. De las dos vamos a hablar porque las dos son diferentes aunque concluyen en lo mismo. De todas maneras hoy vamos a ver eso y entonces vamos a ver cómo nos va. Soy Guillermo Hernández Reyes del Colegio Nacional de Periodistas y el director del programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Presentamos un cordial saludo a don Abraham Barila Saavedra, igualmente a doña Zoila Carvajal e igualmente a todos los compañeros de Zipa y además a todos los compañeros del Colegio Nacional de Periodistas. Un saludo para mi hija en China e igualmente para mi sobrina Marta Isabel en Houston, Texas. Un saludo también para mi prima en Nueva York, Andrea, y todas las familias en Pereira, Manizales, Bucaramanga, y todos los amigos que nos escriben y que nos llaman y que participan en este programa desde los diferentes países donde se encuentran. Lina, muy buenos días, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por colaborar y por favor entonces iniciemos el programa. Buenos días a doctor Guillermo y a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Es un gusto para mí estar en este programa y la verdad es un honor totalmente estar acá con el doctor Guillermo y bueno, esperemos que nos vaya muy bien con el favor de Dios. Bueno, damos inicio a este programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, dirigido por el doctor Guillermo Hernández Reyes, y el tema de hoy es expectativas de vida. Y nos vamos con la frase del día que dice: cuando lucha nuestro interior por ganar la batalla que impone el corazón, una buena dosis de templanza logra que la mente busque la verdad y la razón. Autor Guillermo Hernández Reyes, divulgador científico. Y doctor, ¿qué es una expectativa de vida y cuál es la diferencia con la esperanza de vida?
Bueno, mira, Lina, conocer en un momento determinado la expectativa de vida es relativamente fácil, digamos sobre todo de calcular, pero estimar la edad más avanzada a la que pueda llegar un ser humano es mucho más difícil. Por ejemplo, la mayoría por ejemplo, de nosotros podemos aspirar a vivir más o menos unos 80 años, y esa es la expectativa que hay en este momento más o menos en América Latina y Estados Unidos, es más o menos, y casi que en el mundo entero, ¿no? Es 80, aunque algunos países están en 85, la vida, pues la posibilidad de llegar a los 85 años. Pero cuando decimos la expectativa, estamos hablando de que es la posibilidad de que algunas personas lleguen a esas edades, porque puede ser que otras mueran por alguna enfermedad, por algún accidente, por muchas razones, y entonces no alcancen la expectativa. Por otra parte, también hay que tener en cuenta, y es que de hasta qué punto podría ser bueno llegar a una expectativa de 85, 90 o 100 años. Lo importante aquí es tener en cuenta, Lina, que por ejemplo nuestros órganos y todo se van deteriorando. La posibilidad de que lleguemos a 100 años, por ejemplo, de vida, pues sería maravilloso, pero si, por ejemplo, llegamos lúcidos, que entendamos, que podamos leer, que podamos hablar y todas las cuestiones, pues maravilloso, ¿no sé? Pero si uno va a llegar todo traumatizado y todo, pues no sería tan bueno. Pero lo importante es que cada vez el avance científico mejora muchísimo, y entonces estamos llegando a momentos especiales. Algunos seres humanos desafían estas expectativas y viven más de 100 años. Aquí lo importante es ver con qué calidad de vida se llega el personaje al final de sus días. Si llega lúcido, sí, sería maravilloso, pero si llegara con problemas como el Parkinson, el Alzheimer o cualquier enfermedad degenerativa, realmente no valdría la pena una existencia así. En sitios como Okinawa, Japón, o Cerdeña, en Italia, existen muchas personas centenarias, pero en muchos lugares del mundo hay longevos también de más de 110 años de vida. Sin embargo, la persona más longeva que se tenga el registro es la francesa Jeanne Calment, que vivió hasta el año, oiga esto, vivió 122 años. Esto es una bastante impresionante. cierto, es impresionante. No obstante, es posible que en otras latitudes hayan existido personas aún también longevas, pero de pronto entre los esquimales o en Siberia, o puede ser en cualquier país en donde no se ha hablado de ellos, donde de pronto es un campesino que nadie sabe que... Todo el mundo ve el señor allá y todo, y se sabe que es viejito, pero nadie le hace la algarabía de que tiene 120 años, ¿no? Así que entonces el problema radica en eso, de qué más posibilidades habrían de que en nuestro territorio colombiano también haya unas ciertas personas con esa edad. Sí. Sí, así es, sí, doctor. ¿Hasta qué punto un ser humano puede llegar a vivir? Bueno, últimamente las personas están llegando con facilidad a los 90 o 100 años. Cuando la francesa Carmen nació en 1875, la esperanza de vida era de tan solo 43 años. Pero realmente, ¿cuánto tiempo pudo llegar a vivir un ser humano? Digamos, llevamos siglos haciendo esta pregunta, y la verdad es que mientras que la expectativa de vida digamos, sea una determinada, el número de años que una persona puede esperar a vivir es relativamente fácil de estimar. La duración máxima de la vida, o sea, la edad más avanzada que esa persona podría alcanzar. Esa respuesta sí es difícil de lograr. Algunos estudios sitúan este límite en unos 140 años, así, digamos, los 140 años es increíble, ¿no? Pero digamos, algunos científicos dicen que podría llegarse a ser 150 años, ¿no es cierto? Este pues es algo que nos deja entrever la posibilidad de cómo vivimos
cómo abordamos la juventud para poder tener una vejez sosegada, buena, ¿cierto? Que valga la pena, porque no nos degeneramos en la juventud. Así que entonces el problema es ese. Sin embargo, con la investigación científica tan depurada, la alta calidad de la instrumentación tecnológica en medicina, la nanotecnología, la utilización de materiales ultrarresistentes como el grafeno en las prótesis y la inteligencia artificial en la miniaturización de nanobots, así como nuevos fármacos que a diario irrumpen en la vida de los seres humanos, posiblemente en la esperanza de los 150 años, la obtendremos quizá en poco tiempo o en largo tiempo, no lo podríamos decir, pero sí es posible que pudiéramos llegar a esos 150 años. Doctor, y es increíble que la gente de antes pudiera vivir tanto tiempo, ¿cierto? Y la de ahora, como dicen, tantas enfermedades que se han desarrollado últimamente, se han llevado a muchos jóvenes y mucha gente, ¿no? Es increíble esa parte. Bueno, también es cierto que por ejemplo, los campesinos generalmente se acostaban a las 7 de la noche, 8 de la noche, se levantaban a las 4 de la mañana, hacían Dormían mucho bien. ejercicio, trabajando y todo. Mientras que un joven está acostado hasta las 11 de la mañana, perdiendo el tiempo, muchas veces viendo el celular, a veces usando drogas y cosas. Y entonces todo esto deteriora el cuerpo y hace que se vaya perdiendo. Por ejemplo, con el tiempo va a haber mucha gente ciega de tanto mirar el celular, ¿no es cierto? Porque eso le afecta, sobre todo en lo oscuro, mirar un celular es mortal para los ojos. Así que entonces el problema es hasta qué punto esa juventud de hoy en día, a pesar de tener toda la tecnología, toda la medicina y todo lo que tenemos a nuestro alcance, aún así el joven se está dañando también su propio cuerpo, ¿no es cierto? Así que entonces eso sería, por ejemplo, el método más antiguo y todavía utilizado para calcular la esperanza de vida y por tanto su duración es la ecuación curva o función de Benjamin Gompex. 1779-1865. Es una función sinoidea que describe el crecimiento como más lento al comienzo y al final en un periodo de tiempo dado. Esto es, comienza lento y se va aumentando, o puede ser lo contrario de regresivo. Se denomina así la observación hecha en el siglo XIX de que la tasa de mortalidad humana por enfermedad aumenta de manera exponencial con el tiempo. Digamos, básicamente esto significa que la probabilidad de morir de cáncer, de una radiopatía o de numerosas infecciones, por ejemplo, se multiplica con diferentes factores, tales como, por ejemplo, el sexo o la enfermedad afectan a la duración de la vida y de la población. Cuando decimos sexo no es que esté realizando el acto sexual, no, sino el sexo es femenino o masculino, ¿no? Los cálculos de golpes se utilizan incluso para calcular las primas de los seguros sociales, de los seguros de vida. Ustedes habrán notado, por ejemplo, que las compañías están tan interesadas en que si usted fuma, que si está casado o en cualquier otro detalle que pueda permitirles conjeturar con mayor exactitud a qué edad usted va a morir. Por tanto, entonces hacen el seguro para poderle, porque ellos no van a asegurar a una persona que está para morirse, ¿no? Entonces, claro, entonces eso es, Lina. ¿Existe otro método para calcular cuánto podríamos vivir? Sí, Lina, ¿cómo te parece? Otro método para calcular cuánto podemos vivir es observar cómo se deterioran nuestros órganos con el tiempo y comparar el ritmo de ese deterioro con la edad de la que dejan de funcionar esos órganos. Por ejemplo, la función ocular y la cantidad de oxígeno que consumimos al hacer ejercicio, detalles que muestran un patrón general de declive a medida que envejecemos. Y la mayoría de los cálculos indican que los órganos solo funcionan hasta que una persona media tenga alrededor de 120 años. Esto pues en lo que se ha visto hasta ahora, ¿no es cierto? Pero con los nuevos instrumentos, con la nueva tecnología, con los fármacos,
bueno, todo lo que se está dando de la ciencia, posiblemente es que estamos hablando de esos otros 30 años que podríamos estar vislumbrando para más adelante. Actualmente varios investigadores de Singapur, Rusia y Estados Unidos han adoptado otros procedimientos de cálculo de la duración máxima de la vida humana. Utilizando un modelo informático llegan a la conclusión de que el límite de lo que se puede durar la vida humana es de unos 150 años, concluyen también. Intuitivamente debería haber una relación entre la posibilidad de morir y con cuánta rapidez y hasta qué punto una persona se recupera de una enfermedad. Este parámetro constituye una medida de la capacidad de mantener la homeostasis. Esto es el equilibrio biológico normal que se conoce como resiliencia. Así es, doctor. ¿Y cómo y de qué manera se puede definir el envejecimiento? Bueno, este envejecimiento se puede definir como la pérdida de capacidad de mantener la homeostasis. Normalmente, cuanto más joven es la persona, más capaz es de recuperarse rápidamente de esta enfermedad. Para llevar a cabo la modelización de los investigadores tomaron muestras de sangre de 70.000 participantes hasta a los 85 años y observaron los cambios a corto plazo de su cantidad de células sanguíneas. El número de glóbulos blancos, por ejemplo, que tiene una persona puede indicar el nivel de inflamación que se está causando en su cuerpo, por ejemplo, mientras que el volumen de glóbulos rojos puede ser un indicador del riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular o un deterioro cognitivo como la pérdida, por ejemplo, de la memoria. A continuación, los científicos identificaron estos datos en un solo, lo simplificaron en un solo parámetro al que llamaron indicador dinámico de estado de los organismos. ¿Y cómo pueden los científicos realizar los cambios de esos valores? Bueno, mire, los cambios en los valores de los participantes predijeron quiénes iban a contraer enfermedades relacionadas con la edad y cómo variaba de persona a persona, y crearon un modelo de la pérdida de resiliencia con el tiempo. Estos cálculos pronosticaron que en todos los casos, con independencia de la salud o la genética, la resiliencia dejaba de funcionar por completo a los 150 años, lo cual ponía un límite teórico a la duración de la vida humana. Sin embargo, esta clase de cálculos da por sentado que nada nuevo intervendrá en una población, como por ejemplo que no se descubrirán nuevos tratamientos médicos o por ejemplo para las enfermedades comunes que no se podrán curar, por ejemplo. Este es un fallo en esta investigación, ya que a lo largo de la vida se producen avances considerables que benefician a unas personas más que a otras. Por ejemplo, un niño que nazca hoy puede confiar en unos 85 años de que los avances médicos en la biología y en la tecnología para mejorar su esperanza de vida cuando llegue allá a esos 85 años. Mientras que una persona que hoy tenga 85 años está limitada por las tecnologías médicas actuales. O sea, no puede avanzar más de ahí sino a lo que haya en este momento. Así que entonces hay que tener en cuenta estos factores, ¿no? ¿Y qué tan precisos pueden llegar a ser esos cálculos de esos investigadores? Bueno, en consecuencia, el cálculo utilizado por estos investigadores resultará relativamente preciso para las personas mayores, pero no lo será cada vez menos, será, digamos, cada vez menos cuanto más joven sea la persona objeto del estudio. El límite, por ejemplo, de este estudio para la duración máxima de la vida es alrededor de un 25% más largo que el tiempo que vivió Jeanne Calment, o sea, la francesa que tenía 122 años. Así que si usted tiene en mente superarlo, esto es, superarla a ella, necesitará tres cosas importantes para hacer. En primer lugar, buenos genes que permitan aportar por más de 100 años de vida autónoma. Esto es fundamental.
En segundo lugar, una dieta y un plan de ejercicio excelente que puedan sumar que pueden sumarse, digamos, con ejercicio y con todas estas cuestiones, 15 años más a lo que podría usted vivir. Ejemplo, iba a vivir 100 años nada más, pueda vivir 115, ¿no? O 120 o algo así. Así que entonces eso sería la esperanza de vida que usted podría tener. Y en el tercer lugar, un gran avance a la hora de convertir nuestros conocimientos de la biología, del envejecimiento, en el tratamiento y en el medicamentos capaces de prolongar la duración de la vida saludable. Algo ya demostrado que es que a la medida en que usted haga ejercicio, tenga una buena alimentación, duerma 8 horas estrictas y lea, ejercite la mente a diario, tenga menos posibilidades de sufrir enfermedades degenerativas y por ende superará su expectativa de vida. Esto es muy importante, es que la mayoría de las personas se la pasan, Lina, perdiendo el tiempo, no leen, y leer es fundamental porque es que la lectura es algo increíble, donde está uno leyendo lo que otro pensó durante años y años de investigación, y usted viene y lo lee en 8 días, ¿no? Así que usted puede tener en su cerebro todo el pensamiento de muchas personas al mismo tiempo, si usted lee. Y esto también hace que las neuronas se estén dilatando, están produciéndose más la sinapsis en el cerebro y todas las cuestiones, y esto hace como resultado que se convierta en algo positivo para esa posibilidad de vida futura, ¿no? Doctor, ¿y los humanos de hoy vivimos más años que nuestros antepasados? Pues en las últimas décadas la esperanza de vida, digamos, ha aumentado en forma considerable alrededor del mundo. En promedio, una persona nacida en 1960, el primer año en que las Naciones Unidas empezó a recoger datos globales, los seres humanos tenían una esperanza de vida de 52 años. Hoy en día la media es de 75 a 80. Cuando decimos la media es equiparando, ¿no es cierto? Porque puede ser que vaya a 90 o 100, ¿no? Bueno, así que la conclusión natural es que tanto los milagros de la medicina moderna y las iniciativas de la salud pública nos ayudarán a vivir mucho más que antes, porque es obvio que va a tener mejores oportunidades. En septiembre, por ejemplo, del 2018, la Oficina Nacional de Estadística confirmó que en el Reino Unido al menos la esperanza de vida ha dejado de aumentar. Sin embargo, en ciudades como Honolulu, capital de Hawái, que es hoy la más habitable de Estados Unidos, debido a sus altos porcentajes de educación y cultura, el promedio se incrementa cada vez más. Otros lugares como Budapest, por ejemplo, la capital de Hungría, ha mejorado la infraestructura de sus vecindarios. Hay muchas más ciclovías, por ejemplo, que funcionan las 24 horas. Muchas partes de la ciudad han mejorado ostensiblemente. Y esto hace que la gente se sienta mejor por todo lo que está teniendo a su alcance en la ciudad. Doctor, por acá tenemos un mensaje de nuestra radio oyente Jaribán de Guita que dice: feliz día. Muchísimas gracias para ella. Dios le pague por la presencia y por escucharnos. ¿Qué otros países están llevando a cabo estos adelantos, doctor? Bueno, así encontramos otros países, por ejemplo, como Taiwán y su capital Taipei, Seúl en Corea, por ejemplo, Singapur, Tokio, en Japón, cuyos adelantos en la educación, la salud, la higiene han cambiado la vida de sus habitantes para promedios mejores de vida. Como usted comprenderá, Lina, por ejemplo, no es lo mismo que una persona desasiada, que no se baña, que no se... pues fácilmente la infección la va a afectar, mientras que una persona que pulcramente vive aseada y todo, tiene mayores perspectivas de que esté sana en un momento determinado. Hay una distinción básica entre la esperanza de vida y la duración de la vida. Dice el historiador de la Universidad de Stanford, Walter Scheiner, un destacado estudioso de la antigua Roma. Este señor se especializa en cuestiones antiguas, ¿no?
La esperanza de vida es de un promedio, si tiene 2 hijos, por ejemplo, y uno muere antes de cumplir el primer año, pero el otro vive hasta los 70 años, su esperanza de vida sería de 35 años. Esto es lo que promedia entre los dos, los 35 años. Eso es matemáticamente correcto, pero no es la imagen completa de la realidad. Sin embargo, este promedio es la razón por la que comúnmente se dice que los antiguos griegos y los romanos, por ejemplo, vivían hasta 30 años o 35 años nada más. ¿Significaba eso que alguien de 30, digamos que alguien de 35 años ya era un viejo? Parece que no. Si eso fuera así, o cierto, algunos escritores y políticos no cumplieron esas expectativas que nos plantean las matemáticas. Y esto concuerda con lo dicho por el poeta griego Hesíodo en el siglo VII a.C., cuando se refirió a que un hombre debería casarse cuando no tiene mucho menos que 30 años, ni mucho más. Está un poquito enredada la frasecita, pero se entiende qué es lo que quería decir, ¿no es cierto? Así es. Bien. ¿Qué otros países o reinos de la tierra se vieron unidos a esa esperanza de vida? Bueno, mire, mientras tanto el Cursus Honorum, que era una cosa muy prestigiosa en Roma, de la antigua Roma, esto es la secuencia de cargos públicos que cualquier joven ambicioso emprendería, ni siquiera permitía que un hombre ocupara su primer cargo en el era el de cuestor, así se llama el cargo cuestor, por ejemplo, hasta los 30 años. Un joven de 20 años no lo podía hacer, de 25 algo tenía que tener 30 años, era muy limitada la cosa. Para ser cónsul, por ejemplo, tenía que tener mínimo 43 años. En el siglo I dedicó un capítulo completo de su historia natural a las personas que vivían más tiempo, escritor. Entre ellos enumera el cónsul M. Valerius Corvinus, que vivió hasta los 100 años. La esposa de Cicerón, Terentia, vivió 103 años. Una mujer llamada Clodia, con 15 hijos, vivió 115 años. Y la actriz Luceia, que actuó en el escenario 100 años, oigan esto, durante 100 años actuando en un escenario. Eso es mucho tiempo. No, Sí. es mucho tiempo. Sin embargo, envejecer en aquel entonces no era tan fácil como ahora. La naturaleza en la realidad no ha otorgado mayor bendición al hombre que la brevedad de la vida. Es una frase de Plinio, por ejemplo. Los sentidos se apagan, las extremidades se vuelven torpes, la vista y el oído se pierden, las piernas, los dientes y los órganos de la digestión, todos mueren antes de que moramos nosotros. Por eso a veces tenemos problemas gastrointestinales allá viejito y no nos damos cuenta que es que estamos realmente muriéndonos por dentro, ¿no? Sin embargo, vivir tanto como hoy no era posible si no pertenecía a las altas clases económicas sociales. Solamente los nobles, los artistas, escritores y quienes trabajaban en palacio podían optar por una vida más longeva. El resto, que no poseían salubridad, abrigo, medicamentos y viviendas sanas, no lo lograban. Esto es la servidumbre, la esclavitud, todo eso, no pasaban de 30 o 35 años. Así es. Doctor, y los asiáticos, pues al parecer fueron los que se quedaron como con todos esos conocimientos de los antepasados, porque ellos son los que no envejecen, ¿no? ¿No Sí, le parece? sí, es correcto. Ellos nos llevan unos 5.000 años de antigüedad, ¿no? De Y antigüedad. entonces por eso son importantes. Sí, así es, doctor. Doctor, ¿y los jóvenes de aquel entonces sí lograban llegar a la edad madura? Bueno, mire, digamos si se trataba de jóvenes soldados y escuderos, por ejemplo, la inmensa mayoría morían en batalla y muchos de los sobrevivientes quedaban lisiados o con enfermedades crónicas de las cuales sucumbían fácilmente. Pero no todos los historiadores están de acuerdo
Hay uno que dice que había una enorme diferencia entre el estilo de vida de un pobre en relación con la élite romana. Dice la médica e historiadora Valentina Casaniga de la Universidad de Sapienza en Roma. Las condiciones de vida, el exceso de las terapias médicas, el acceso a las terapias médicas, incluso la higiene era mejor entre las élites que entre los pobres. En el 2016, Gazzaniga publicó su investigación sobre más de 2.000 antiguos esqueletos romanos, todos pertenecientes a personas de clase trabajadora que fueron enterrados en fosas comunes. La edad promedio de la muerte fue de 30 años. Muchos mostraban los efectos de trabajo duro, así como de enfermedades que se asociarían hoy en día a las edades más avanzadas, digamos, de los ancianos. Tal vez más de 60 años, cuyos cuerpos acusaban, apenas a los 30 años ya acusaban una horrenda artritis. Entonces era horrible. Así es, doctor. ¿Y cómo era la vida de los hombres en la era medieval? Bueno, entre el año 1200 y el 1747 los hombres de 21 años podían llegar a una edad más de 50 años. Eso sí, no eran utilizados en la guerra, donde iban adelante y fácilmente perdían la vida, pero aún así muchos llegaban a la edad madura. La excepción fue el siglo XIV, cuando la peste bubónica redujo la esperanza de vida a 45 años o menos. Un análisis de unos 115.000 nobles europeos halló que los reyes vivían unos 6 años menos que los nobles de menor rango, como los caballeros, por ejemplo. Los historiadores demográficos encontraron en los registros parroquiales de los condados que en la Inglaterra del siglo XVII la esperanza de vida era más larga para los aldeanos que para los nobles. Y esto aquí nos puede decir una cosa sencilla que sucede en la actualidad. No es lo mismo una persona que tiene que venirse desde arriba, desde Villatina, caminando al centro y volver y subir allá, que otro que está todo el día sentado en su automóvil para arriba y para abajo y no hace ningún ejercicio, por ejemplo. O cuando exceso de comida, una cantidad de cosas, de grasas, y esté comiendo a toda hora crispetas y cosas, y como sucede en Estados Unidos, que se están volviendo muy gorda la población. Entonces eso pues obviamente afectaba a los reyes que no hacían nada, ¿no? Ni ejercicio, ni nada, toda hora sentado en el sillón del trono, ¿no es cierto? Son muy sedentarios. Claro, y entonces los trabajadores vivían más que el rey. Era una cosa absurda, pero existía. Digamos, esto demuestra que las esperanzas a largo plazo de los aldeanos era mejor que la de los nobles. Como no hacían ningún esfuerzo estos personajes, pues obviamente los campesinos salían ganando. Las familias aristocráticas en Inglaterra poseían los medios para obtener todo tipo de beneficios materiales y servicios personales. Pero las esperanzas de vida al nacer entre la aristocracia estuvo por detrás de la población general hasta bien entrado el siglo XVIII. Dice un estudio, ese estudio que se hicieron los científicos en ese entonces. Doctor, y a partir de lo que dice el estudio, ¿las cosas cambiaron para los hombres de aquellos tiempos? Sí, digamos cuando llegó la revolución de la medicina y la salud pública, esto ayudó a las élites antes de que al resto de la población. Al final del siglo, por ejemplo, XVII, los nobles ingleses que llegaban a los 25 años vivían más tiempo que los plebeyos, aun cuando seguían viviendo en las mismas ciudades. Pero en este caso ya tenían medicina, ya tenían otra cantidad de cosas y obviamente se disparó también para los nobles la existencia. Ahora bien, veamos la edad promedio en el mundo desde 1950, según un informe de la Visual Capitalist. La población ha tenido un aumento a nivel mundial, pero no todas las regiones han envejecido al mismo tiempo o al mismo ritmo. Según los autores, la edad promedio de Europa ha crecido 14 años más, mientras que la de África, por ejemplo, solo ha aumentado un año.
Imagine usted, en un viejito de un año nada más de edad y no más. En este estudio se utilizaron los datos de la población de las Naciones Unidas, donde resaltaron los cambios en la media de la edad de los últimos 70 años y se logran visualizar las diferencias entre cada región o cada país. La migración, por ejemplo, internacional puede reducir la población de una región, ya que los migrantes son generalmente jóvenes o en edad laboral. Por ejemplo, en el 2019 habían 272 millones de migrantes en todo el mundo. Ahora, como ustedes saben, Lina, aquí nomás en Colombia tenemos una migración venezolana espantosa y se están regados por el mundo entero, y aquí tenemos cubanos, tenemos de todos estos países están aquí en Colombia, Sí. porque antes esto era un paraíso, ahora ya como que se está volviendo infierno, pero de todas maneras ahí estamos. Así es. ¿Y cuál es el país que más tiene influencia en una determinada región? Bueno, parece ser que en Asia la influencia a gran medida es la de Japón, que tiene una población la más antigua del planeta. Esto es, más viejitos tiene allá que cualquier otra parte. El país ha visto un aumento significativo en la media de edad desde 1950 y ha pasado de 22 a 48 en el 2020. O sea, años que pueden vivir más, ¿no? Esto puede explicarse por su tasa de fertilidad considerablemente baja, que es de 1.4 nacimientos por mujer, que es menos de la mitad del promedio mundial, según los datos del Instituto de Estadística de la UNESCO para 2016. La diferencia entre nacer en Japón, el país cuyos ciudadanos son más longevos, y Sierra Leona, en el caso opuesto, era apenas de 32 años. No se trataba de una disparidad aislada, pues Europa y los países asiáticos con un, digamos, estado de bienestar más acentuado, como Japón, Singapur y Corea del Sur, ocupan los primeros puestos en la clasificación mundial, mientras que África es la región con la que registros más alarmantes. De hecho, los 17 únicos países cuya esperanza de vida se sitúan por debajo de los 60 años en esa fecha pertenecían al continente africano, mientras que las 32 naciones peor clasificadas en la lista global también eran africanas. Ve, muy interesante. ¿Cuáles son los países que más sobresalen en las esperanzas de vida? Bueno, Lina, mira, en el lado opuesto sobresalen, por ejemplo, los casos de Japón, Suiza y España, los países que cuentan con una mayor esperanza de vida al nacer. Pero según otro estudio de la Universidad de Washington, en el 2018, de 2018 a 2040, España se convertirá en la nación con la mayor esperanza de vida del mundo, con 85.8 años la media. Imagínense, esto es que van a pasar de los 100 años, ¿cierto? Van a poder pasar de los 100 años fácilmente en el orden de la vida, teniendo en cuenta que en el 2016 el promedio era de 83,3, el aumento de 2,5 años se traducirá en un incremento diario de casi 2 horas de la vida de un español, por ejemplo. Y esto es pues algo increíble, que a diario se pueda contar eso, ya el incremento de las posibilidades de vida. Detrás de todo esto está la dieta mediterránea y el buen desempeño de una sanidad que contrarrestan los mayores riesgos para la salud. Lo cierto es que cada vez vivimos más años en todas las latitudes del planeta. Esto se debe a las campañas contra el tabaco, el alcohol, los niveles elevados de glucosa en la sangre, la hipertensión arterial y el sobrepeso. Se hacen muchas propagandas continuamente sobre eso, aunque a las compañías no les gusta, pero se está haciendo eso. Y las campañas públicas que se hacen en donde se hacen ejercicio en los parques, uno ve viejitos haciendo todas las tardes, y en China sí que se ve eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, las caminatas, por ejemplo, de la tercera edad han contribuido al bienestar de la gente y por ende a la esperanza de vida.
Doctor, ¿y en verdad será posible llegar regularmente a los 100 años? Sí, parece que sí, Lina. Vivir regularmente hasta los 100 años puede ser posible. Hay factores genéticos que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar los hábitos de vida que nos perjudican por otro, digamos, por otro más saludable. Digamos, si usted tiene una forma de vivir, pues puede cambiarse a otra forma de vivir diferente, alimentándose diferente, haciendo más ejercicio, leyendo más, y entonces esto cambiará por completo la posibilidad de mayor resistencia. Cambiando esos datos, por ejemplo, que le perjudican y buscando lo más saludable, le permitirá vivir más tiempo y también mejor. Veamos algunos consejos que, en primer lugar, eh, vamos a dar, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando en este momento. Nuevamente les agradezco enormemente por tener esa gentileza de estar con nosotros, escuchándonos, sobre todo a aquellas personas que no manejan el español, pero que lo manejan un poquito regular y aún así se acercan a escuchar un programa de estos maravilloso. Muchísimas gracias por querer nuestro idioma, que es un idioma maravilloso, un idioma romántico de una calidad excelsa, maravilloso. Así que gracias a todos ellos que nos están escuchando por estar con nosotros en estos momentos. Veamos entonces esos consejos para cuidar, digamos, sería comenzar por cuidar tu alimentación. Sigue una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y verduras. Reduce el consumo de carne comiendo porciones pequeñas y 1 o 2 días a la semana. Consuma de manera regular pescados. En lo posible consuma omega 3, que también está en el pescado y te ayudará a cuidar digamos, toda la parte del corazón y la salud cardiovascular. Segundo, es fundamental mantenerse activo y evitar el sedentarismo para prevenir un gran número de enfermedades. Realice ejercicios moderados con aumento cada vez más todos los días. Por ejemplo, el primer día empieza con 10 minutos si nunca ha hecho ejercicio. Pero por favor, no es salir a caminar a la vuelta de la manzana solamente, no. Debe mover los brazos, debe mover todo el cuerpo, girarlo para un lado, para otro, agacharse, arrodillarse, bueno, inclinarse, hacer lagartijas, cosas así, lo que más pueda en esos 10 minutos. Al otro día lo mismo 10 minutos, luego ya después le va a 15 minutos, hasta que llegue un día que ya dure 1 hora y no sienta ningún cansancio ni ningún dolor. Eso le va a servir muchísimo para a través de los días mejorar. Este ejercicio debe ser al menos durante 30 minutos diarios, que será suficiente para disfrutar sus buenos beneficios. Así es, doctor. Hay que tener un buen hábito saludable para poder seguir viviendo más tiempo, Claro, más eso es, años. claro, maravilloso. Así es. Doctor, por acá tenemos más mensajes de nuestros radio oyentes. El turno ahora es para doña Blanca, que nos escribe y dice: muy buenos días, un lindo día, mil felicidades para el doctor. Muy interesante el programa, muchas bendiciones. Muchísimas gracias para ella. Bienvenida sea. No había escuchado el nombre de ella, creo que es una nueva oyente. Estamos bendecidos porque precisamente nuevas oyentes estén con nosotros, porque este programa lo siguen mucho las damas. Y una más maravilloso, aquí estaremos esperando cada miércoles su participación, diciéndonos cómo le parece el programa. Si quiere ofrecer alguna información, también aquí la hacemos ver, o si quiere preguntar algo, también le responderemos si está en nuestro alcance. Y si quiere, por ejemplo, llamar y participar directamente, hablar conmigo y con Lina, maravilloso, Sí, señor. maravilloso, eso se puede. Y Danilo Salazar también manda saludos. Bueno, muchas gracias para Danilo, que está presente. También es un nuevo oyente, maravilloso eso, que estén hoy con nosotros nuevamente, nuevos personajes a través de las ondas hercianas. Digamos, Lina, que digamos, veamos el tercer punto. Hay que dormir de 7 a 9 horas durante la vejez. Digamos, durante esa vejez cuesta más conciliar el sueño
y este se vuelve más ligero, por tanto, generalmente cuesta acostarse a dormir rápidamente que le coja el sueño. Pero cuando usted coge una rutina y cuando usted hace ejercicio o se toma alguna leche caliente para acostarse, eso le da un sopor y le da ganas de dormir, por ejemplo. Así que, o comerse una manzana, por ejemplo, les va a servir. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que es debido a la pérdida de una cierta neurona que, por ejemplo, sin embargo, los médicos aconsejan dormir 8 horas. A ver, es que aquí hay un problema, Lina, y es que dormir demasiado también es malo, porque cuando una persona duerme 12 o más horas, entonces se le va durmiendo el cerebro y entonces puede adquirir el Alzheimer. Y Se va produce perdiendo anemia claro, también, la, doctor. la memoria, se va perdiendo toda la cuestión. También dormir menos de las 7 horas también ya comienza para el otro lado a ser dañino. Y cuando duerme 4 horas nada más, pues es un problema. Pero lo más particular sería dormir 8 horas para llevar una vida saludable, por ejemplo. En cuarto punto, evite el estrés y sea positivo. El pesimismo, el estrés y la ansiedad contribuyen a debilitar el sistema inmunológico y por tanto el organismo se vuelve vulnerable a las infecciones y a otras enfermedades. En el punto quinto, por ejemplo, tenemos socialice un poco más con las personas. Tradicionalmente se define la salud como el bienestar físico, psíquico y social, y es que este último aspecto de nuestra vida también influye poderosamente, ya que nos ayuda a estimular el sistema inmunológico. O sea, teniendo amigos, conversando con personas, eso también es importante. Reír es muy importante. Por ello, cuida la relación con tu pareja, con tus amigos y familiares. Discutan menos, aléjese de aquellas personas que siempre andan buscando problemas. Si existe algún problema, deténgase, razone, perdona y olvida. Tampoco te aísles de los demás, porque eso tampoco es bueno. Busca amistades todos los días. Así es, doctor, hay que buscar amistades nuevas, gente nueva, que nos reíden de positividad y para seguir pues con una vida muy armoniosa. Correcto. Doctor, qué bueno sería que los oyentes siguieran todos esos consejos, ¿verdad? Sí, esto sería bueno porque pues yo sé que les va a servir. Digamos, Lina, sobre todo este sexto punto que dice que debes evitar, por ejemplo, un momentico que dice que tienes que evitar el consumo de drogas, digamos, para, digamos, mejorar la cuestión de la edad. Si consume drogas, tiene problemas. El consumo de sustancias como el alcohol o el cigarrillo y al menos, por ejemplo, la marihuana, el bazuco o la cocaína, estas sustancias van en detrimento de nuestra salud. Por tanto, por favor, retírelas de su vida, porque eso no es bueno, eso no le va a alargar la vida, por el contrario, le va a achicar la posibilidad. Son muchas las enfermedades que están asociadas a estas drogas, algunas de ellas tan graves como el cáncer, por ejemplo. Un cáncer, usted sabe que cuando le dio cáncer ya en 1 o 2 meses se va y a veces en menos tiempo. En el séptimo punto, mantén activa la mente. La estimulación cognitiva permite prevenir enfermedades mentales en general y especialmente las neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento. Ejercicios como la lectura, la escritura y las operaciones numéricas o juegos de mesa como por ejemplo el ajedrez, las cartas, las damas, el parqués o el dominó mantiene el cerebro en forma. Recuerde que usted puede leer la mente de otros a través de los libros. Usted tal vez, amigo oyente, no sabía eso, de que usted puede leer la mente de los demás. Y es que usted puede leer la mente de Cicerón, o puede leer la mente de Gabriel García Márquez, o puede leer la mente de un científico, o puede leer la mente de cualquiera cuando usted tiene el libro en sus manos, porque eso era lo que él sabía y eso fue lo que escribió. Y por tanto, usted está leyendo lo que él tenía en el cerebro, ¿no es cierto?
que todavía lo tiene, obviamente, pero para el caso suyo pasó a su cerebro ese conocimiento maravilloso de ese individuo. Así que entonces esto es maravilloso. Digamos, esa lectura es maravillosa porque, digamos, nos favorece para que nuestras neuronas estén cada tiempo dilatándose y moviéndose continuamente, haciendo sinapsis y todo, y entonces no viene la vejez, no viene tanta mielosis y por tanto no hay degeneramiento en las neuronas. Y por el contrario, se pueden revitalizar estas, no como la gente piensa, que no, que se murieron y ya no hay nada que hacer. No, se pueden revitalizar y esto para una persona de edad es muy bueno. Yo personalmente lo he sentido en mi cuerpo a través de que yo empecé este programa, por ejemplo, ya estaba perdiendo la memoria, se me olvidaba, estaba sentado en mi escritorio, en mi cuarto y me paraba a algo y no sabía a qué iba. Y así era casi todos los días y esto me tenía preocupado. Cuando hubo la oportunidad de hacer este programa empecé a investigar todos estos temas y a volver a la mente otra vez toda la cuestión y ahora lo estoy haciendo regularmente con una facilidad tremenda. O sea, mi mente volvió a funcionar, mi mente está, bueno, no es lo que estaba antiguamente, que yo tenía una capacidad pues tremenda porque pues yo editaba muchas conferencias y toda la cuestión diferentes temas sin tomar de ninguna parte ni ningún escrito en ninguna parte, ninguna videovino o algo así, sino todo era de memoria. Entonces yo tenía buena memoria, pero se fue perdiendo con los años y yo pensaba que eso era normal, pero con esta cuestión de que hemos hecho el trabajo del el programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, ha vuelto a nuestra mente una cantidad de información y esto hace con 70 programas, por ejemplo, que tenemos todos de nivel científico, pues obviamente ha mejorado también mi cerebro. Así que no es ustedes solamente los que se están enriqueciendo con esta información que nosotros damos acá, sino nosotros mismos nos estamos allanando mucha más información para nosotros, que es maravilloso. En el octavo punto, el consejo es, márcate metas vitales. Esto es muy importante. Establecer metas y objetivos a lo largo de la vida y alcanzarlos mediante el esfuerzo y el trabajo diario es la clave de la felicidad. Cuando usted a su edad avanzada logra algo que los demás creían que no podía, es una felicidad enorme. Por ejemplo, yo he conocido señoras de 70 años que hacen la primaria. Se gradúan en primaria a los 70 años. Eso es mejor que recibir un premio Nobel, ¿no es cierto? Que eso es una cosa maravillosa para una mujer que ya no tiene casi memoria, todo eso es fantástico. Así que no hay momento ni lugar que no esté expedito para poder nosotros meternos a la mente y hacer algo con ella. Y alcanzarlos, como dije, ya nos da felicidad. No importa la edad que tengamos, siempre debemos marcarnos un nuevo objetivo, un rumbo al que dirigir nuestros pasos. En definitiva, estos consejos no son difíciles de llevar a cabo, tan solo requieren un cierto grado de compromiso. La fuerza, la voluntad y el optimismo también pueden ser las claves para vivir muchos años más, pero así podemos llegar a nuestro final con una lucidez y también sin angustias existenciales, que es lo más grave que le sucede a un ser humano en su vejez, y es estar diciendo, Dios mío, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué hice aquello tan malo y cuando esto me estoy arrepintiendo ahora? Cosas por el estilo, ¿no es cierto, Lina? Sí, que pues usted todavía no las maneja porque está muy joven, pero ya llegará el momento en que llegue a eso, y esto, la reflexión de hoy, por ejemplo, es precisamente sobre eso. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos todo a la mano y siempre tratamos de ¿cómo se dice? Como de repudiarlo, como eso no. Ay, qué pereza hacer eso, ay, qué pereza no sé qué, ay, qué pereza caminar, ay, qué pereza no sé cuánto, ¿no es cierto? Sí, qué pereza comer una comida buena y no chatarra, que es mejor comer chatarra, ¿no? Cosas por el estilo. Y la gente busca eso. Entonces, ¿por qué razón no razonamos? ¿Por qué nos sentamos a dialogar con nosotros mismos por la noche en nuestra cama, sentados ahí? Bueno, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué burradas hago a diario? ¿No es cierto? Porque eso es una realidad.
los errores que cometemos son grandísimos y a veces tenemos problemas gravísimos de encontrarnos con una persona y tropezarnos con alguien y de una vez el otro le busca pelea y se me remanga uno mismo a pelear con el otro sin saber por qué, simplemente por el ajetreo de la vida. Y eso no es bueno para nadie. Al contrario, perdón señor, qué pena con usted, que lo incomodé, que lo aporrié o no sé qué. Por favor, disculpe. Eso es mejor que cualquier otra cosa y usted no pelea con nadie. Y si alguien le busca la pelea, hay personas que llegan, ¿de qué están hablando para contradecirles? ¿No? Llegan así ya armados. ¿De qué están hablando para contradecirles? Que son los estudiantes de hoy en día que están en ese cuento atacando y destruyendo. Y entonces usted es el que debe quitarse del lugar, quitarse de ahí y decir, no, yo no voy a entrar en ese cuento, yo no voy a meterme a discusiones vanas, a discusiones que no me van a traer nada. Así que yo les recomiendo, ya como cosa personal a todos los oyentes, que por favor sean más conscientes de lo valiosos que son ustedes, sean más conscientes de la importancia de un ser humano, sea más consciente de que usted es único e irrepetible, que usted no es igualito al que está pasando al frente de usted, ni siquiera a su hijo o a su mamá. Usted es único, su mamá es única, cada quien es único. Analice su cerebro y se dará cuenta que es un pequeño universo, un pequeño no, un grandioso universo. Así que usted es valioso, usted debería estar conservando la vida de una manera, digamos, a pie juntillas, porque es importante ser conscientes de ello. Así que, por favor, Lina, dejamos por acá, ese mensaje. ¿Sí? Doña Blanca nos dice que les cuento que yo parezco una caja de dientes en una vitrina, sonrío cada rato. Ah, maravilloso, bueno, maravilloso, ¿cierto? es genial. Genial porque la gente cree que porque ríe se arruga y eso no es cierto. Se distensionan los músculos, pero vuelven a su estado y por el contrario, con el tiempo se ve más joven de la que sonríe. Eso es verdad. Bien, soy Guillermo Hernández Reyes del Colegio Nacional de Periodistas, director del programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Hoy hemos tenido el agrado de tener en nuestro programa a nuestra querida Lina San Martín, una mujer que está luchando por mejorar su calidad de vida y esto sé que lo va a lograr. Muchísimas gracias para todos los oyentes y un feliz día para todos y los esperamos el próximo miércoles con otro tema de importancia. Aquí finaliza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. Escúchelo en Radio Zipa Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.